Como el rico espárrago, todos los alimentos están para comerlos y luego digerirlos para conseguir todos sus nutrientes, porque unos aportan hidratos de carbono, otros proteínas y otros nos dan las grasas, doctor Guerra. Pues así es, Miriam. Para tener un plato completo hay que juntar todos los macronutrientes, y no solo desde el punto de vista de olores, sabores o texturas, que también es importante, sino tener todo lo necesario para que ese plato sea completo. Los macronutrientes son moléculas grandes que nuestro organismo después va a procesar, va a digerir y las va a convertir en moléculas mucho más pequeñitas que se pueden absorber a través de nuestra barrera intestinal para ahí pasar a la sangre y de ahí a las células. Pero según cómo se combinen esos alimentos, esos macronutrientes no se van a digerir peor. Por ejemplo, si combinamos los hidratos de carbono, pues no sé, de las patatas con las proteínas de la carne o de los huevos. Pues no, Miriam. La verdad es que se van a digerir igual. ¿Por qué? Es cierto que cada uno tiene unas condiciones de digestión un poquito diferentes, ¿no? A lo mejor las proteínas, que son más difíciles de romper por las proteasas, necesitan un medio un poquito más ácido. Y en cambio los hidratos de carbono, que llevan más almidón, se rompen más fácilmente y no necesitan tanta acidez. Pero nuestro organismo va a regular ese medio para que se puedan digerir las dos cosas. Y las enzimas no se van a pelear entre sí, no van a restar eficiencia a la otra. Por lo tanto, los comamos juntos o separados, se van a digerir igual. Has dicho que los hidratos de carbono no necesitan un medio con tanta acidez. Pero ¿qué pasa si mezclamos ese hidrato de carbono, por ejemplo, que no son tan ácidos, ¿no?, como la pasta, por ejemplo, con este otro que sí lo es, que son las naranjas, que también es hidrato de carbono? Bueno, si tú incorporas ácido cítrico, ácido ascórbico de la naranja, del tomate, en contra de lo que pueda parecer, puedes incluso mejorar la digestión porque va a estimular la secreción del ácido clorhídrico del propio estómago. Y además no nos olvidemos que cuando incorporas este ácido también lleva hidratos de carbono, que es el almidón tanto de la fruta como de las hortalizas. Muy interesante, te voy a dar otra opción de combinación. ¿Qué pasa si juntamos proteínas, por ejemplo, no sé, de la carne, con otra proteína de la legumbre? O sea, ¿No hay mucha proteína? Pues nunca es demasiada proteína. Vamos a ver. Las proteínas, como hemos dicho antes, se digieren un poquito peor, un poquito más difícil que el resto de los macronutrientes. Y de ahí viene la creencia de que juntamos proteínas con más proteínas se van a digerir peor. Pero eso no es cierto. Nuestro organismo va a romper exactamente igual las moléculas de proteína de la carne, del pescado o de la clara del huevo. Las va a digerir todas exactamente igual, vayan juntas o separadas. Pues aquí me queda otra combinación posible. Dejo la proteína, pero le voy a poner esa grasa, por ejemplo. ¿Me la acercas? Con hidrato de carbono, es decir, grasas con proteínas o grasas con hidratos de carbono. No sé si la grasa va a hacer que esto se digiera peor. Bueno, como te he dicho que no a todo, aquí te voy a dar un sí a medias. Venga. Nuestro organismo evidentemente es capaz de digerir las tres cosas, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, y no los va a dejar de romper y digerir porque vayan juntos. Pero es verdad que la grasa hace que esa digestión sea un poquito más larga, un poquito más lenta. Por lo tanto, la sensación que vamos a tener nosotros cuando incorporamos grasa a los demás macronutrientes es que esa digestión se alarga, pero al final de ella todos los macronutrientes van a estar perfectamente digeridos. Entonces, eso que se ha dicho durante tantos años, que incluso se lee por internet o se lee en algunos libros, ¿no?, de que es mejor no combinar ciertos alimentos porque esto dificulta la digestión, etcétera, etcétera, ¿eso no tiene validez? Pues poca. Y fíjate que es una teoría que tiene muchísimos años, yo te diría que casi un siglo, ¿no? Se basa en una teoría higienista que dice que las dietas disociadas favorecen la digestión y pueden incluso favorecer la pérdida de peso. Pero yo te voy a dar al menos 3 motivos muy facilitos que nos da la naturaleza para demostrarte que eso no es cierto. Venga, pues vamos con el primer motivo. Pues el primer motivo está en los propios alimentos. Todo lo que nosotros ingerimos ya trae los macronutrientes mezclados. Es decir, si tú tomas frutos secos, tienen grasa, tienen proteínas y tienen carbohidratos. Si tomas queso, lácteos, pan, todo tiene de los 3 macronutrientes en distintas proporciones. Por tanto, si ya vienen mezclados en la naturaleza, ¿qué sentido tiene disociarlos en el plato? Ninguno. Vamos con el segundo. El segundo también nos lo da la madre naturaleza. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que tomamos, Miriam? La leche materna. Efectivamente. Y la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita el niño para desarrollarse. No van separados, no tenemos una mamá que dé la leche solo con proteína y la otra la leche solo con grasa, sino que todos los macronutrientes van juntos. Y ni falta hace decir que se digieren de maravilla, claro. Estos dos ya me parecen motivos de peso, pero como me has dicho que hay un tercero, te lo voy a preguntar. ¿Cuál? El tercero es pues lo inteligente que es nuestro sistema digestivo. Nuestros órganos de la digestión, el páncreas, el hígado y el estómago, secretan los jugos y las enzimas de manera coordinada y sincronizada. Esto no va por horas, no
el jugo gástrico se secreta a las 2:30, la bilis a las 3 y el jugo pancreático a las 4. Claro. No hay que comer las cosas separadas para que los órganos funcionen. Los órganos funcionan todos a la vez y de manera sincronizada, de manera que comamos macronutrientes aislados o juntos, vamos a ser capaces de digerirlos perfectamente. Entonces, ¿tú crees que podríamos recurrir al plato Harvard, del que tanto hemos hablado de Saber Vivir, que sí que mezcla y que combina esos macronutrientes, como estamos viendo aquí? Yo creo que sí, porque es un modelo muy visual y muy didáctico. Tiene que haber en nuestro plato mucha verdura, mucha legumbre, que nos dan hidratos de carbono y proteínas. Por supuesto, tiene que haber proteína de alta calidad, de carne, de pescado, de huevo, y también grasa, pero grasa saludable siempre. ¿Y qué es lo que debemos evitar? ¿Qué no debe haber en nuestro plato? Pues esto: grasas saturadas, harinas refinadas y exceso de azúcar. Eso hay que evitarlo.